práctica calificada, se va a tomar esta práctica calificada, porque prácticamente ya estamos en la semana 4, pero no hemos hecho nada. Así que, no, perdón, nos vamos a nivelar para llegar bien a esa práctica. Eso lo vamos a ver. Total, tenemos hasta la semana 8 para tomar esa práctica también, ¿no? Más los trabajos de exposición que les voy a dejar. Eso va a ser importante. Disculpen que todavía queda el rezago de esta gripe mal curada, caramba. Luego, en la semana 9, en adelante, vamos a evaluar los diversos ciclos de la empresa. En la semana 9, el ciclo de compras, ¿no? Que lo vamos a ver en 2 partes. Vamos a ver cómo es que se relaciona este ciclo de compras con las cuentas por pagar. Funciones y objetivos específicos de control interno. Cuentas y clases de operaciones en el ciclo de compras y pago. Es decir, recordemos que, imagínense, en un proceso, cuando ustedes van a comprar, ustedes realizan todo este ciclo. Me acerco a la tienda, tomo el producto que voy a comprar, me voy a la caja, lo muestro y desembolso el dinero, ¿no es cierto? En la empresa, en la organización, esta situación se da de distintas maneras. ¿Por qué de distintas maneras? Porque cada empresa tiene su proceso, cada empresa tiene su particularidad, ¿no? Cada empresa trabaja de una manera independiente, sui generis, ¿no? Sui generis, ¿no? Con sus diversas estructuras y situaciones particulares que la caracterizan, ¿no? Entonces, estas empresas hacen que sus flujos de compras, por ejemplo, sea distinto el flujo de compra de una empresa, por ejemplo, una empresa minera que compra, no sé, pues, aditivos para la mina, esa compra la hace una vez al año y se va abasteciendo todos los meses, ¿no? Con entregas parciales en un solo punto de entrega, a, por ejemplo, el ciclo de compra que realiza el Estado cuando Salud licita la compra de medicamentos, por ejemplo, a laboratorios a nivel nacional, ¿no es cierto? Yo he trabajado también en un laboratorio, he sido controller en un laboratorio y teníamos el desgaste de cada vez que ganábamos un concurso público con Salud o con el MINSA, que es el Ministerio de Salud, ¿no? Implicaba, pues, hacer la entrega de medicamento a distintos puntos del Perú, en distintas fechas y con distinta presentación, y la calidad no debía de caer, la calidad del producto. Entonces, teníamos que contratar flete, unidades de transporte para que se vayan hasta el punto más recóndito del Perú, de Tumbes hasta Tacna, hasta Puno, hasta la selva de Iquitos, el punto más limítrofe en la frontera, ahí había que llevar los medicamentos. Entonces, y abastecimiento implicaba hacer todas esas labores. Luego de las, entre ellos, yo tenía que recabar el visto bueno de todas esas unidades que habían recibido la medicina en óptimas condiciones para yo recién poder pagarle el flete, por ejemplo, al transportista, ¿no? Distinto al ciclo que le decía cuando yo voy a Totus, a Metro, a Saga, yo tomo un producto, me acerco al cajero, le muestro con su pistola esta de controladora ¿cómo se llama? De códigos, identifica el producto y me saca el precio y me dice, usted tiene que pagar 120 soles por esa camisa, yo la cancelo, me da una boleta
esa boleta, yo salgo esa boleta que viene dentro de una bolsa, ¿no? De la empresa, en vigilancia, en la entrada, el vigilante me para y me dice su documento de salida de este producto, le muestro mi boleta de compra, lo sella y solo así salgo de la tienda, ¿no es cierto? Un proceso sencillo. Miren cómo funciona el proceso de compras en una empresa como Ripley, como Totus, como Saga, como Plaza Vea, a cómo funciona el proceso de compras que se realiza, que realiza el Estado cuando le compran medicamentos a un determinado laboratorio, por ejemplo, ¿cierto? Se dan cuenta de las características. Cada empresa tiene una característica particular. Y en base a esa característica particular es que debemos de moldear los procesos. Los procesos se tienen que adecuar, los procesos se tienen que adecuar a la estructura de cómo se trabaja y no al revés. El trabajo del día a día no se va a adecuar a los procesos que yo quiero. No, eso no funciona así. La cosa es al revés. Y de la misma manera como funcionan los procesos operativos, de esa misma manera nos tenemos que acordar y encargar de que así también baje la contabilidad. Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, la producción. Cuando vemos la producción, tenemos que, como contadores de costos, acercarnos a la planta y observar cómo es el proceso productivo para ver las etapas de producción. Y en base a esas etapas de producción, tenemos que adecuar, ¿no?, nuestra contabilidad, porque es en base a ese proceso productivo que la contabilidad de costos tiene que trabajar y tiene que darme la pauta, porque yo necesitaré en algún momento, ¿no? En algún momento necesitaré ver y analizar las fases de la producción en la contabilidad. Entonces, de esa manera, yo me doy cuenta de que el proceso productivo en planta es el mismo que se replica en mi plan de cuentas cuando yo analizo la contabilidad de costos de producción. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta parte es muy importante, señores. Ciclo de compras. Y en la semana 10 vamos a ver casuística. Ahí tengo muchísima casuística para hacerles ver. Y de la misma manera como yo lo estoy haciendo, vamos a ver de un proceso que yo les voy a describir y les voy a decir a ustedes, por ejemplo, háganme la descripción sobre la base de un flujograma de los procesos de producción de una determinada empresa o los procesos de compra de una determinada empresa, ¿no? Entonces, ahí voy a ver cómo es que ustedes analizan y van desarrollando criterio. En la semana 11 vamos a ver el ciclo de los ingresos y las cuentas por cobrar, ¿no? Cuando hablo de ingresos me refiero a ventas, cómo que se genera ese proceso de las ventas y cómo se generan las cuentas por cobrar. En el camino tengo que despachar el bien, eso va a dar origen a la cuenta 69 costo de ventas, ¿no? Y si es una empresa que brinda servicios, eso también va a dar origen a una cuenta 69 costo de venta de servicios. Entonces, ver en qué momento se engancha, en qué momento, la pregunta, miren, la pregunta crucial cuando vemos ingresos es, ¿en qué momento se genera ese ingreso? ¿No? Igual acá arriba. Cuando veamos la casuística del ciclo de compras, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿en qué momento esa compra es de mi propiedad? ¿Cuando le cancelo al proveedor? ¿Cuando me entregue el producto? ¿O cuando hay conformidad de ambas partes? ¿En qué momento? Ese match es interesante. ¿Por qué? Porque en ese momento ya estamos en la obligación de registrar en la contabilidad esa compra. Igual en los ingresos, señores. ¿En qué momento nace una venta? ¿En el momento que recibo el dinero del cliente? ¿En el momento que le brindo el servicio? ¿En el momento en que le despacho el almacén
el producto que ha comprado el cliente, ahí lo vamos a ver. Cuando veamos el flujo de ingresos y cuentas por cobrar, ahí vamos a ver, y ahí los quiero ver también ustedes, cómo es que razonamos este punto, señores. En la semana 12 vamos a ver el ciclo de producción, ¿no? Lo que le decía hace un momento, el ciclo de inventario, funciones, objetivos específicos de control interno. Acaba de haber una tarea de actividad aplicativa, una exposición. Acaba de venir una práctica calificada 2. Luego va a venir el ciclo de tesorería. Cómo es que se genera el dinero en la empresa y cómo es que este sale. Y por qué concepto sale. Entonces vamos a ver el ciclo de tesorería, la captación de recursos de diferentes fuentes, el control de la caja y valores. Consulta. ¿Ustedes se acuerdan del plan de cuentas, la cuenta 101 caja? ¿Cuándo se utiliza esa cuenta? ¿Quién me dice? 101 caja. ¿De acuerdo, muchachos? Profesor. En la contabilidad, ¿cuándo utilizamos la cuenta 101 caja? Cuando tiene que haber pago en efectivo, pago o cobro. Pago o cobro en efectivo. Ya. Digamos, si la empresa, ay, mira, cobra y, digamos, la cobranza se hace, tengo vendedores, cobradores, ellos en el camino van cobrando, van depositando en los bancos, al final del día se acercan con una cantidad de dinero X, en efectivo traen 10.000 soles, en boletas de depósito bancario traen 90.000 soles, y los comprobantes de pago suman la suma de los dos, ¿no? 100.000 soles. Yo tengo una parte que está en el banco, los 90.000 soles, y otra parte que está 10.000 soles que es en efectivo. En la cuenta 101 efectivo va que los 10.000 soles, los 90.000 soles o los 100.000 soles. ¿Qué va? 10.1 va a los 10.000, 10.4 va a los 90. Ya, perfecto. Esa cuenta 101, caja, que son los 10.000 soles, ¿qué va a pasar con eso finalmente después? Queda como fondo para hacer pagos, menudos en la empresa. ¿Cómo la figura ahí? ¿Qué saben? ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Qué hago con esa plata? Con esos 10.000 soles que quedaron ahí. ¿Quedan ahí o se van al banco? ¿Qué creen? ¿Opiniones? ¿Miren, muchachos? Bueno, el dinero se quedaría ahí, ¿no? Ya. A ver qué opinen lo contrario de su compañero. ¿No están de acuerdo? Señores, por un tema de rastreabilidad, ese dinero no se puede caer en la caja. Ese dinero no puede formar parte de la empresa. Ese dinero se tiene que ir al banco al día siguiente. Yo he vendido 100.000, he cobrado 100.000, ¿y dónde están los 100.000? Los 100.000 tienen que irse al banco. La planilla de cobranzas así lo tiene que indicar. Máximo a las 24 horas ese dinero se va al banco y esa boletita del banco se adjunta a la planilla de cobranzas para sustentar de que los 100.000 soles que se cobró
90.000 soles se fueron en el camino al banco y los otros 10.000 soles se depositaron al día siguiente. Eso demuestra, o eso le da trazabilidad a las cobranzas, señores. Yo no puedo quedarme con 10.000 soles para que fuera parte de la caja chica de la empresa. Eso está prohibido. Toda empresa no puede hacer eso. Una empresa no puede hacer eso, muchachos. ¿Se dan cuenta? Anótenlo ya, anótenlo. ¿Ya? Ese dinero no puede formar parte de la caja chica. La caja chica, hay una cuenta que es fondos fijos. ¿Tienen en su plan de cuenta? Creo que es la cuenta 102 o 103. ¿Tienen su plan de cuentas por ahí? Miren su plan de cuentas. 102. ¿Cómo se llama fondo fijo? ¿Cómo se llama? 102 fondos fijos. Ya. Esa cuenta es dinero en efectivo que se tiene en poder de algunas personas, algunos funcionarios de la empresa, y que le va a servir para hacer frente al pago de algunas obligaciones menudas que básicamente tienen que ver con el desenvolvimiento y la atención a una emergencia en el día. Por ejemplo, en la planta, un trabajador de producción hizo una mala maniobra y se cayó, se fracturó el brazo. Hay que llevarlo de emergencia al Seguro Social para que lo atiendan. ¿De dónde sacamos dinero? De la caja chica o del fondo fijo, que también se le llama. ¿Cierto? Ahí tenemos que sacar para el pasaje y para la atención rápida de llevarlo y que lo atiendan y que le saquen las placas, en fin. ¿Cierto? Para eso sirve ese dinero. O porque de repente llega un invitado del gerente general y el gerente general manda a comprar pues unos bocaditos para la cortesía, para la atención. Igual, de esa caja chica sale ese dinero. Esa cuenta, ¿no? De fondo fijo, me va a servir para esos gastos menudos que se hacen en la empresa. Y que muchas veces, por la rapidez con la que esto se da, escapa de controles internos básicos, como son las aprobaciones gerenciales, ¿no? El hecho de que para realizar la compra se tengan que sustentar con 3 cotizaciones mínimo, porque no tengo tiempo para esas cosas. Oye, si no lo atiendo al trabajador ahorita de emergencia se me puede morir. Tengo que irme a la primera posta médica que encuentro o al primer centro hospitalario que encuentre para que lo atiendan, ¿cierto? O porque salgo a comprar una gaseosa de litro y 3, 4 empanadas, pues no voy a hacer cotizaciones, ¿cierto? O sea, por la naturaleza misma, esa caja chica o ese fondo fijo corta controles por todos lados. Pero tampoco puede ser utilizado como una herramienta estratégica para evadir los controles. Tampoco, señores. Porque eso sí es peligroso. Por ejemplo, oye, por caja chica o por fondo fijo, vamos a pagar o vamos a entregar dinero como adelanto de remuneraciones. Eso debe estar prohibido. O como parte del fondo fijo de la caja chica, digamos, a sacar dinero para, digamos, pagar utilidades de los trabajadores, que no se les pagó oportunamente. Eso está prohibido. O de ahí vamos a obtener dinero, vamos a sacar dinero para comprar activos fijos. Eso está prohibido. Eso tiene que hacerse por otro mecanismo, tiene que aprobarse por el directorio, tiene que estar aprobado en junta de accionistas, en sesiones de directorio, tiene que seguir toda una línea tiene que seguir, ¿cierto? Entonces, el uso de esa caja chica o ese fondo fijo tiene algunas restricciones que hay que cubrirlas adecuadamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. El objetivo de control interno ahí debe tener un fin de cierrapuertas. Es decir, por esa caja chica o por ese fondo fijo no puede salir dinero por salir por así. O por ese fondo fijo no se le va a agregar la cobranza del día. O por ese fondo fijo, el día que yo arqué ese fondo fijo, por ejemplo, yo sé que el fondo fijo tiene, como dice un fondo fijo de 30.000 soles, y resulta que yo arqueo el fondo fijo y encuentro 31.200 soles. ¿Y qué era? Que en ese fondo fijo también está el sueldo o el adelanto de quincena del
encargado de controlar el dinero y que ahí lo metió también para el control. Eso no puede darse. Eso está prohibido. El fondo fijo tiene que estar separado, aislado, no se puede mezclar con otros fondos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos y establecer políticas de control bastante agresivas, bastante rigurosas, que no permitan que se nos escape digamos, alguna posibilidad de que se pueda generar por ahí algún fraude. Aquí habrá una tarea, te la voy a dejar. Luego, en la semana 14, vamos a ver lo que es la ley de control interno. Esta ley de control interno, la aplicable a las empresas del Estado, ¿no? Vamos a ver las normas de control interno en el sector público. ¿Cómo es que estas se dan? ¿Cómo que estas se manejan? ¿No? Vamos a ver cómo el Estado es muy restrictivo cuando controla, ¿no? En la semana 15, esta parte me gusta, porque aquí vamos a ver casuística, vamos a ver informes y cartas de control interno. Yo recuerdo por ahí voy a tener en mis archivos, yo cuando trabajé en Deloitte, yo me preparé un mamotreto de cartas de control interno y modelos de cartas de control interno, me hice algo así como 3 o 4 tomos, ¿no? Cartas de control interno, informes. Incluso ahora ahora que estoy en esta empresa, Autoplan se llama la empresa en donde yo soy el auditor interno y tengo que reportar trimestralmente a la SMB, ¿no? Yo tengo, pues, los seguimientos que tengo que hacer, que debo hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A las observaciones de los auditores externos, a las observaciones propias del área de auditoría interna y que no han sido superadas, y así como las observaciones que hace o que ha hecho la Superintendencia de Mercado de Valores las veces que nos ha fiscalizado. Entonces, ahí tengo para enseñarles de una manera rápida, ¿no? Cómo es que está elaborado este documento, el cual lo debo sustentar y lo debo de explicar trimestralmente ante la gerencia. Son cerca de 130 páginas. La mayoría, cerca de 90, con todas las observaciones que se han alcanzado por ahí y se han visto por ahí, ¿no? De qué manera estas inciden en el control interno de la empresa y cómo le repercuten, ¿no? En la semana 16 ya pues será el examen final, muchachos. Espero que todos vayan bien. Yo creo que sí, porque este es un curso que en realidad este curso no jala. Jala el que se atrasa, el que no quiere estudiar o que no quiere practicar, ¿no? No hay manera de jalar en este curso. Este curso es bien básico, bien fácil, ¿no? Luego, ¿qué tenemos por acá? Hay una evaluación inicial que les voy a tomar el día viernes que tengamos nuestra primera presentación personal, ¿no? Luego ¿qué más tenemos acá? Evaluaciones sumativas al proceso de la evaluación parcial, ¿no? El promedio de la evaluación continua 1, que es la primera parte que contiene la práctica calificada 1, ¿no? Que va al 50% más algunas otras evaluaciones continuas que yo les tome, que irán al 50% de peso. En la segunda etapa irá la práctica calificada 2 al 50%, más otras evaluaciones continuas también al 50%. De ahí sale una nota. Esta práctica, como bien hemos dicho, se toma en la 4ª semana y en la 12ª semana. Tenemos el examen parcial y el examen final, que se toma en la 8ª semana y en la 16ª semana. Y el promedio final, como ya ustedes lo saben, es el promedio de la evaluación continua 1 al 20%, el examen parcial al 30%,
más el promedio de evaluación continua 2 al 20% y el examen, la suma del examen final al 30%. Eso me da el ranking de notas que espero que todos sean aprobados como dice, ¿no? Va a haber una prueba de entrada que me sirve básicamente para ver en qué nivel están viniendo todos. Esto no tiene nota. El examen parcial al 30%, la evaluación continua que va al 40% y el examen final que va al 30%, señores. Entonces, aquí hay una serie de bibliografía que ahí les mando, ¿no? Miren coso, ¿desde cuándo viene? El año 2009, 2013, 2017, 2023, el último que ha salido, la ley de control interno para las entidades del Estado, la estructura esta es, por ejemplo, la estructura de las organizaciones, esto tengo un material de lectura, esta fuente bibliográfica, gestión de procesos, resolución de Contraloría, la implementación del sistema de control interno en una entidad pública, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Pues, bueno, fuente bibliográfica adicional que les voy a alcanzar, porque todo esto lo tengo, sistema de gestión antisoborno, gerenciamiento del riesgo, sistema de gestión de compliance y cumplimiento, ¿no? Sistema de control interno, fundamento de control interno, y demás normativa bibliográfica electrónica que aparece y que la universidad les da acceso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Opiniones? Ninguna, profesor. Una profesora. Perfecto. Claro. A ver, esperen un ratito, voy a dejar esto. Ya terminé de almorzar, voy a dejar esto un ratito. Ya, vamos a seguir. Bien. Ahora les voy a presentar la presentación, les voy a dar la presentación de la primera semana. Permítanme un ratito. Semana 4. Todos tienen acceso al campus virtual, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, acá hay un asunto muy importante, normas de conductas en el aula, revísenlo, lo vamos a ver en todo caso cuando estemos en clase. Vamos a pasar a la semana 1. Hoy ya teníamos clase, ¿hasta qué hora dijimos? Hasta las 7:30. 7:30. 7:30, me lo dicen de una manera, no me levantan la moral, ¿ah? Que son las 4:30, nos faltan 3 horas. Ya, vamos a hacer algo bien interesante, miren. Son las 4:30. Háganme acordar, a las 5, cada media hora vamos a descansar 5 minutos siquiera. ¿Está bien? No quiero que se me duerman ni quiero que se me aburran. Yo tampoco quiero cansarme o estresarme porque dictar de esta manera maratónica es bien agotador. ¿Ya? Háganme acordar, ¿ah? Son las 4:38. A las 5, cada media hora paramos 5 minutos. ¿Ya, muchachos? Ya, voy a abrir ahora. Perfecto. Voy a abrir ahora el material de control interno y gestión de riesgo. A ver, vamos a ver. Esperen. Está abriendo. Mire, se vea. ¿Se ve el material? No, no se ve preso, profesor. No se ve, ¿no? Y así no sé en realidad. Esto ya, a ver, vamos a ver.
Tengo que enlazarlo de nuevo, pero... Pantalla completa. Compartir, ocultar, ya, ahora sí. ¿Ahí se ve? Si no, Sí, ahora sí. ya. Uy, no, espera, así, a esto. Ahí está, ya claro. Ya. Ahora, vamos a ver como semana 1 lo que es la administración y el control interno. Aquí hay una reflexión que quiero que lo lean, quiero que lo vean, ¿no? En el fondo, esa reflexión, una manera rápida, ¿no? de hablar de esta reflexión, lo que dice es de que en un campamento, ¿no? Hay un leñador muy hábil en el desarrollo de su trabajo y se presenta para un concurso. Entonces, la habilidad de esta persona era talar 18 árboles en un día. Era una cifra bastante impresionante. Ningún hombre, por muy trabajador que fuere, había talado ese número de árboles en un solo día, ¿no? 18 árboles. Entonces, esta persona es contratada. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues esta persona, su producción va decayendo, ¿no? Baja 15 árboles, baja 12, baja 10, y su jefatura un día lo llama para conversar qué está pasando. Y él mismo dice, ¿no? Con tanto desgaste de energía que hago, no entiendo por qué, si mi récord es de 18 árboles al día, hoy por hoy solo estoy trayendo 10 árboles, ¿no? Y siento que la fuerza me abandona, pero no tengo cómo arreglar este problema. Entonces su jefe le dice, no, le hace una pregunta, le dice, ¿hace qué tiempo que no afilas esa hacha? Él le dice, ¿afilar? Yo nunca he hecho eso porque no me alcanza el tiempo, ¿no? Mi trabajo es cortar árboles nada más, ¿no? Entonces le dice, no, mira, detente un rato, llevemos tu hacha al afilador, a la máquina afiladora, y mañana regresa a tu centro laboral y hablamos al final del día, ¿correcto? A la semana hablamos, al final del día no, al final de la semana. Y regresa contento, pues, y le dice, ¿sabe qué? Efectivamente, afilando mi hacha, los 18 árboles nuevamente fue mi récord y nuevamente he vuelto a mi récord, le dice, ¿no? A todo eso, la lección que nos deja esa reflexión es de que si uno no se retroalimenta y si uno no está detrás del personal a quien tiene que supervisar, puede permitir que estas pequeñas fallas vayan alejando a la empresa de los objetivos empresariales que se tiene planificado, ¿no? Imagínense si la empresa tiene por finalidad colocar todos los días, pues, 18 árboles, y resulta que sus trabajadores solo le van trayendo 17, 15, 14, 13 árboles, esas ventas decaen, y cuando decae una venta, un cliente que se aleja, ese cliente no vuelve más. Entonces, ahí la reflexión rápida, ¿no? Obviamente ustedes ya véanlo en casa, pero la reflexión rápida es ver cómo a veces la retroalimentación, si no se da a tiempo y si esta no se solicita también, esta inflexibilidad en el control interno puede hacer perder millones y millones de soles en una empresa, en un negocio, muchachos. ¿Bien? Bien, ahora sí, vamos a ver la gestión administrativa y operativa en todo negocio. En todo negocio se da lo que se llama el proceso administrativo. El proceso administrativo no es otra cosa que la manera como se trabaja en una empresa, ¿no? Por la naturaleza, por la manera única con la que hace sus labores y actividades. Entonces, se identifican 4 momentos en ese proceso. Primero, está el momento del planeamiento. Luego vendrá la organización, ¿no? Es decir, cómo lo hacemos. Luego vendrá el direccionamiento, es decir, la observación de cómo están trabajando la gente, si es que algo está caminando mal en el proceso, qué hacer, qué decisión tomar, ¿no? Porque eso es importantísimo. Hay que ver qué está pasando, qué está ocurriendo.
si la gente está trabajando bien, y si no está trabajando bien, ¿por qué no lo hace? Y luego viene lo que se llama el control continuo, que ese control continuo puede ser un control interno a través del área de auditoría interna o un control externo a través de los auditores externos, ¿no? Entonces, ese proceso administrativo se retroalimenta permanentemente a través del control, ¿no? Que es la última etapa. La última, pero la etapa más decisiva en todo proceso. Porque la retroalimentación del control nos va haciendo ver de que, por ejemplo, nuevos procesos está implementando la empresa, entonces debe de implementar nuevas metas, nuevos objetivos, nuevas estrategias, nueva estructura. Probablemente estamos aperturando un departamento que va a ver todas las ventas del exterior, exportación. Ese negocio nunca se vio. Entonces la pregunta es, ¿quién lo va a monitorear? ¿Quién lo va a direccionar? Si no tengo gente preparada para dirigir ese negocio, lo más lógico sería tener que contratar a alguien de afuera de la calle, alguien que lo venga a hacer. Y esa persona que va a venir de la calle, se entiende que debe tener una amplia experiencia en otras empresas de similares rubros o empresas líderes por arriba de donde nosotros estamos, con la finalidad de que su conocimiento nos apoye a salir adelante en este nuevo reto empresarial. Esta nueva persona le debe aportar a través de la dirección la motivación, el liderazgo, la comunicación, el comportamiento individual y de grupo que debe proyectar su área hacia afuera para que se cumplan los objetivos de acuerdo a lo que la alta gerencia así lo ha establecido. Finalmente, el control que se le aplique a la empresa, a la entidad, tanto interno como externo, debe coadyuvar, debe alimentar, debe de darle feedback a la organización para que el proceso o el modelo de negocios se siga manteniendo en el tiempo. Y lo que es bueno siga caminando como tal, ¿no? De eso se trata, ¿no? Eso es lo que hace, eso es lo que lleva a cabo todo proceso administrativo en un negocio, ¿no? Hacer que las situaciones caminen como deban de ser. Control. ¿Qué es el control? Me dice, el control es la función del proceso administrativo, dice, ¿no? Mediante la cual se evalúa, debe decir, evalúa, mide o supervisa la ejecución de los planes para detectar y regular desviaciones, con el fin de establecer las medidas correctivas necesarias conforme a los objetivos de la empresa en condiciones de eficiencia y eficacia. Las 4 fases que armonizan de tal manera que todas participan en el logro de la misión y objetivos de la entidad. ¿Cuáles son esas 4 fases? El planeamiento, la organización, por acá lo tenemos, ¿no? Planeamiento, organización, dirección y control, ¿no? Ahí los tenemos. ¿Por qué hablar de control interno? Me dice. El control interno, dice, se ha convertido en una parte esencial de la gestión en cualquier organización, sea pública o privada, que busca el logro de los objetivos y metas institucionales. Por ejemplo, me olvidaba, aquí cuando hablamos de control, señores, el control debe ser ejercido por la alta dirección, por la gerencia general. La gerencia general es quien lidera los procesos en toda organización, ¿no? La gerencia general. Entonces, cuando esos controles
son monitoreados y o sacados por la gerencia general, se dice de que estos deben de actuar como un relojito. La gerencia general, ¿qué es lo que hace todos los meses en una empresa, en una organización? Llega a fin de mes, es la primera que está llamando al contador general o al gerente de contabilidad para saber cuándo se tienen los balances, cuándo se tienen los estados financieros. Porque lo primero que se quiere es evaluar los resultados del mes para ver si se cumplieron o no los objetivos, que es el principal control que ejerce toda empresa sobre su negocio. ¿En dónde vemos el cumplimiento de los objetivos, señores? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Por qué lo llaman al contador general? ¿Qué van a pedirle al contador general que le lleve al gerente general el cumplimiento de esos objetivos? ¿Cómo se llama ese documento? ¿Ah? ¿Quién me puede decir? Repito, ¿qué documento solicita la gerencia general cuando evalúa el cumplimiento de los controles, el cumplimiento de los objetivos? ¿Qué documento me va a solicitar o qué documento va a evaluar? ¿Ah? ¿Quién me puede decir? Gerente general convoca una reunión todos los meses. Es el llamado a convocar una reunión todos los meses para evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos en una empresa, en una organización. Ese documento que evalúa, ¿cómo se llama? ¿Quién me lo dice? Sobre los estados financieros. Los estados financieros. Sí. ¿Y qué parte ve en los estados financieros? El estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de comercio del patrimonio, el estado de flujo de efectivo, las notas de los estados financieros. ¿Qué parte ve? ¿Mm? Adelante. ¿Alguien quiere opinar ahí? ¿O alguien opinó? A ver, vamos a ver. Si alguien opinó, creo. No lo vi. A ver, dice Elizabeth Quispe, ya dice, el estado de resultados, correcto. El estado de resultados. Pero el estado de resultados, ¿están viendo el PowerPoint que estoy mostrando ahí? ¿O se descolgó? No, profesor. Sí, se descolgó, ¿no? Ya tengo que volverlo a enganchar. Ya, el estado de resultados, efectivamente. Pero ¿qué parte ve del estado? O cómo así lo ve ese estado de resultados? ¿Es el estado de resultados que nosotros preparamos de la contabilidad o hay que hacer algo más ahí? ¿Qué creen ustedes? O sea, está bien lo que ha dicho su compañera Elizabeth. Ve el estado de resultados. Ese estado de resultados que nosotros vemos ahí, lo que tiene que hacer el contador es, de acuerdo al conocimiento que tiene de cómo trabaja la gerencia general, tiene que sentarse con el gerente general y decirle cómo lo quiere ver su estado de resultados. Lo más probable es de que el estado de resultados, el gerente general lo quiera ver por unidad de negocios. Unidad de negocios. ¿Por qué? Porque de esa manera evalúa cómo ha ido el resultado, como dice su nombre, negocio por negocio. Yo les cuento, por ejemplo, en alguna oportunidad yo fui controller en un laboratorio y a mí el gerente general me pedía el estado de resultados sobre las líneas de negocio que se tenían, ¿no? La empresa, el laboratorio este que les digo, tenía la unidad de negocios de medicamentos genéricos, medicamentos de marca, línea de exportación, productos nuevos y servicio de maquila. 5 líneas de negocio. Así lo quería ver. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Yo tuve que adecuar la contabilidad para que cada vez que se mueva una partida de resultados hasta la utilidad operativa, es decir, ventas, las ventas, costo de ventas, era sencillo. ¿Por qué? Porque la venta y costo de ventas tenía identificado qué producto estaba vendiendo. Entonces,
Identificando el producto que vendo, tranquilamente identifico a qué línea de negocio se va ese resultado, ¿no? Se va el resultado de marca, de medicamento de marca, o medicamento genérico, o línea nueva, o exportación, o servicio de maquila, ¿no? Tenía esas 5 líneas. Igual en el costo de ventas, ahí no había problema. El problema era cuando yo bajaba hacia el gasto de administración y gasto de venta. Por el lado de gasto de venta no tenía tanto problema porque efectivamente yo sabía la mano de obra de venta a qué unidades se iban, ¿no? Si se iba, yo sabía qué personal trabajaba en el área de exportaciones, en el área de las distintas otras líneas de negocio, ¿no? Sin embargo, cuando yo tenía que analizar o desglosar el área, el gasto administrativo, ahí venía el problema. Entonces tenía que establecer algunos drivers o distribuidores de gastos para decir este determinado gasto, ¿cómo lo voy a distribuir? Por ejemplo, ¿no? Yo decía, a ver, el gasto del área legal. El área legal era un centro de costos. Entonces yo que le pedía al área legal, yo le decía, oye, ¿sabes qué? Tú todos los meses tenga a mano un reporte con las horas que tu área le ha cargado a las distintas unidades. A las distintas unidades, ¿ah? Para yo saber cómo luego direcciono esos gastos. Entonces yo lo que hacía era un prorrateo de esos gastos. Es más, yo le explicaba ya al gerente legal cómo tenía que prorratear sus gastos para que él nada más me muestre el gasto del mes de su área, las horas consumidas de su área, qué tanto se habían ido para consultas o reportes que solicitaba el área de genéricos, el área de marca, el área de exportación, el área de maquila, el área de productos nuevos. En base a ese comportamiento porcentual, su gasto se lo aplicaba planito, ¿no? Y así, en base a cómo las distintas áreas iban bajando sus gastos, su distribución de gastos, me servían de molde para ir bajando el gasto de las demás áreas. El último en bajar sus gastos era el departamento de contabilidad. En base a la estructura que todas las áreas le daban al gasto, esa misma estructura la tomaba yo y esa estructura la direccionaba al gasto de mi área. De modo tal de que yo tenía ya un gasto de administración y un gasto de ventas direccionado por las 5 unidades de negocios. Y así se lo presentaba al gerente general. El gerente general, ¿qué hacía? Luego pedía los presupuestos. Y también me lo pedía a mí, porque yo era el controller, en donde tenía que compararle el gasto real contra el gasto presupuestado. Entonces, ese gasto presupuestado, ¿no? Por ejemplo, el gasto presupuestado no tenía esa distribución que yo hacía contablemente, eso lo hacía solo para presentación contable, pero, pero para la presentación comparativa, yo el gasto puro lo dejaba tal cual estaba y lo comparaba contra el presupuesto. De modo tal de que cuando yo hacía la comparación presupuestaria, yo veía las distintas desviaciones que tenían las áreas para que luego ellas puedan explicarle al gerente general qué se iba a hacer para que esto no se dé en el futuro, ¿no? Entonces, de esa manera, uno se da cuenta de que la cabeza, que es el gerente general, ejerce control permanente sobre sus distintas unidades. Y eso va a hacer de que cuando uno ejerce control, el control se vuelve disuasivo ante quienes quieran cometer o quieran delinquir, quieran cometer delitos o quieran delinquir, ¿no? Por ejemplo, si yo permanentemente estoy detrás del almacén, haciéndole inventarios de manera inopinada, cruzando reportes de salidas de mercaderías por ventas, reportes de salida de mercaderías que se van a producción, el de almacén se va a dar cuenta que está siendo supervisado constantemente. Y si es una persona propensa a quererse aprovechar de las situaciones, lo va a tener que pensar 2 veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se da cuenta que constantemente es acechado, es asediado, ¿no? Distinto fuera de que no tenga una presión, ¿no? Y como consecuencia de ello, empiece a sustraer artículos de la empresa, por ejemplo. A la primera lo hace
y está atento a ver si lo pescan o no. Probablemente, por un error, ¿no? Por un error, esta persona se da cuenta y dice, uy, caramba, veo que acá no hay controles. Porque por un error le cambié el código a un producto y se lo mandé a otro producto y resulta que nadie se dio cuenta de que eso puede generar un robo futuro. Entonces esta persona va tanteando, y cada vez se vuelve más maliciosa, ¿no es cierto? Y empieza, sus robos los empieza a planificar. Hoy robé 500, el próximo mes robo 1000, el otro mes robo 3000, el otro mes robo 5000, el otro mes robo 10.000, porque sé que no me están pescando. Quien roba poquito roba mucho, dice el dicho, ¿no? Pero si a la primera que yo hice o cometí ese error, porque normalmente esto salta muchas veces por error, cometí ese error, inmediatamente me están llamando de contabilidad, el área de contabilidad de costos, y me dice, oye, parece que tus movimientos de carga no están cuadrando porque te están sobrando 20.000 unidades en uno y te están faltando 20.000 unidades en otro. Y te das cuenta y dices, uy, verdad, sí fue un error, disculpen. No, no disculpe, corrígelo una vez. Esa persona se da cuenta que está siendo asediada constantemente por alguien que está arriba de él, que es el controlador, que es el auditor o que es el contador de costos. Entonces, cuando quiera hacer sus cosas, las va a pensar dos veces. Entonces, el control administrativo tiene mucho peso a la hora que se desea evitar un acto desleal hacia la empresa, sea de manera involuntaria o sea de manera coludida, de forma propia o con terceros, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decirles. ¿Ya? ¿Qué más tenemos ahí? Ah, ¿por qué hablar de control interno? Ya decíamos. Y miren, son las 5 y nadie me pasó la voz. ¿A qué hora le que me pasen la voz? A las 5, profesor. A ver, son las 5:01. De casualidad vi mi esto. Ya, son las 5:01. Vamos a parar 10 minutos, ¿ya? 5:10 regresamos, muchachos. ¿Sí? No se me vayan, ¿ah? Sí, profesor. Ok. 5:10 regresamos.
Bien, si regresamos, ¿están ahí? Ya, a ver, voy a compartirles pantalla. ¿Escuchan todo, no? Sí, profesor. Perfecto, y ahí lo vi. Ya. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya, ahí se ve, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces ya, miren, entonces, después de lo que les he comentado, ¿no? La participación que tiene un gerente general que es decisiva en la elaboración y la gestión del control interno en un negocio, entonces, uno dice, no, por ejemplo, dice, no, las instituciones públicas tienen bajo su responsabilidad el cuidado, manejo y uso de los recursos públicos, regionales y estatales que les son transferidos para el ejercicio de sus funciones sustantivas. Una institución pública, por ejemplo, tiene por finalidad hacer buen uso del dinero en su gasto. Una entidad pública no tiene por finalidad hacer inversión, rentabilizar el patrimonio, nada. Su único fin es el de que el dinero asignado a través del presupuesto sea gastado eficientemente para lo que se planificó. Una entidad del Estado tiene por función no generar valor empresarial, sino gastarse el dinero eficientemente, pagándole a los policías, a los maestros, a los médicos, construir carreteras, ¿no? Implementar plan de seguridad, cosa que no funciona hasta ahora en el país, pero en fin, esa es la finalidad de una empresa pública, ¿no? A diferencia de una empresa privada, que la empresa privada sí tiene por meta la de maximizar los resultados del negocio, ¿no? Uy, se me fue, ¿no? Entonces, en una institución pública deben de actualizarse y adecuarse normativas legales, entre otras, para lograr mayores índices de eficacia, dice, en la consecución de sus objetivos y metas, para elevar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, por ejemplo, ¿no? Tradicionalmente, el control aparece con un carácter negativo cuando esencialmente busca evitar que ciertos hechos sucedan, restringir ciertas actuaciones incorrectas. ¿Qué pasa, no? Cuando a veces uno dice, o cuando uno trata de aplicar control, normalmente, pues, como bien dice ahí, ¿no? Aparece con un carácter negativo, ¿no? Es decir, la clásica, ¿no? Uno dice, ya vienen estos a molestar, ya vienen estos a exigir, ¿por qué me piden todo a mí? ¿Por qué me piden que tenga ordenados mis documentos? ¿Por qué? ¿No? Siempre hay ese carácter negativo de enfocarse cuando uno habla de control en la gestión. Sin embargo, no nos damos cuenta de que esa actitud de la persona busca evitar preventivamente que ciertos hechos ocurran o sucedan, ¿no? Por ejemplo, un desfalco, un robo, un inadecuado control de un determinado producto y como consecuencia de ello, distorsión en el manejo de un determinado inventario, por ejemplo, ¿no? Genere pues, o restringir ciertas actuaciones incorrectas, ¿no? Es decir, oye, la norma dice de que, por ejemplo, para yo seleccionar un proveedor, mínimo debo de conseguir 3 cotizaciones, mínimo debo tener 3 cotizaciones y elegir la que mejor se ofrezca a la empresa en cuanto a términos económicos, en cuanto a calidad, en cuanto a plazos de entrega, en cuanto a servicios de postventa, que es importantísimo. Entonces, yo de esa manera busco ser restrictivo, ¿no? Pero muchas veces eso se ve como algo negativo, ¿no? Oye, ¿por qué no se actúa de una manera más rápida, más eficiente, más eficaz? Lamentablemente, porque así no se puede actuar. De esa manera no se puede ejercer control. Eso, por el contrario, es abrirle las puertas a que ocurran muchos actos irregulares. Y eso es lo que debe evitarse en toda organización, ¿no es cierto? La tendencia actual es entender el control como un apoyo decidido a los esfuerzos encaminados a lograr las metas y objetivos trazados de la organización, dice, ¿no? La complejidad de los sistemas de control ha aumentado con la evolución de la gestión.
más niveles en la estructura organizacional, áreas especializadas que atienden diferentes actividades económicas, financieras, desempeño de los empleados, manejo y cuidado de la infraestructura, de eficiencia y calidad. ¿Y eso por qué? Porque la naturaleza misma empresarial va evolucionando. Lo que antes era complejo, hoy lo vemos de una manera muy sencilla, muy rústica. Los negocios han evolucionado. El uso intensivo del Internet ha evolucionado. Y eso implica tener que adecuar los controles internos a la modernidad. Porque si no nos adecuamos a la modernidad, van a ocurrir hechos delictivos que después la empresa va a tener que lamentarse cuando tenga que hacer memoria de los millones de soles que pierde como consecuencia de no haber podido implementar a tiempo, de manera oportuna, controles internos que le aseguren un adecuado manejo de sus finanzas, por ejemplo, ¿no? O el control de sus activos, por ejemplo, el adecuado manejo de sus recursos. Entonces, todo eso hace que la complejidad misma, el desarrollo vertiginoso que tiene el mundo, la globalización misma, ¿no? Hasta antes del año 2000, les comento, chicos, ustedes estaban muy pequeños, probablemente alguno ni nacía todavía, ¿no? Hasta antes del año 2000 no existía esto que se llama hoy en día la globalización. La globalización no es otra cosa que el derrumbe de los límites demográficos, económicos, comerciales, que hagan que dos o más países se integren vertiginosamente a través de la implantación en el Perú, por ejemplo, de empresas extranjeras o empresas peruanas que vayan a tener oficinas en Europa, en Asia, en África, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Asia, en Oceanía, por ejemplo, ¿no? Esa es la globalización. Pero estos hechos, esta modernidad, esta estructura compleja de negocios que se va evolucionando, va haciendo que también el control en la gestión evolucione vertiginosamente, porque eso hace de que estemos a la par con la modernidad, porque si no estamos a la par con la modernidad, esto termina por avasallar a la empresa y lo que es clásico termina por desfasarla y destruirla. Entonces, los controles internos tienen que ir de la mano con la complejidad. Conforme el mundo va evolucionando y van cambiando los actores, la empresa cambia, porque una empresa busca que estar en la cúspide siempre, y hacer eso implica que los controles internos también se adecúen. Normalmente una empresa toma decisiones estratégicas empresariales y las va logrando, pero lo que más demora es la adecuación de la administración a esos procesos. Y la adecuación de la administración, entre otras cosas, es la adecuación al control interno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el control interno demora de por sí en establecerse. Porque primero necesita que los procesos se definan y una vez que estos están definidos, el control interno empieza a mapearlos y empieza a establecer los límites, empieza a establecer los criterios, empieza a establecer los rangos de autorización, de niveles, ¿no? Para que estos trabajen y funcionen adecuadamente y se complementen. Entonces, de esa manera es como se trabaja en una organización. Ahí tenemos las etapas del control, ¿no? Un control tiene como finalidad establecer primero un estándar. Para establecer el estándar hay que conocerlo. Hay que saber sobre qué base vamos a monitorear. Por ejemplo, yo digo, tenemos una planta
en producción que por cada 1000 kilos de tela bota 900 kilos de camisas, por ejemplo. Entonces sabemos que la merma en la producción es del 10%, ¿no? Porque entran 1000 unidades, entran 1000 kilos y salen 900 kilos de camisa. ¿Eso será correcto? ¿Qué opinan ustedes? Entran 1000 kilos de tela y entran 1000 kilos de tela y salen 900 kilos de camisa. ¿Eso es correcto? ¿Qué me dirían, ah? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Mm? ¿Qué opinan, señores? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, profesor, podría ser una merma, ya que en el proceso de producción se redujo la cantidad inicial de tela. ¿Cómo así se reduce? La chica, ¿qué pasa? Es que cuando fabricas un producto de toda una tela, quedan varios pedazos que ya fuera del molde que ya no se usan, ¿no? Entonces la cantidad de tela se reduce. Ah, claro. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te pidas? Un quispe, Tú ibas conmigo el ciclo pasado, creo, ¿no? no, pero recién sí. Tú me llevaste. Allá, porque eso yo le expliqué. Mira, yo le expliqué eso a los chicos que llevaron conmigo el ciclo pasado, pero veo que no han estado atentos, ¿ah? ¿Qué pasa, muchachos? Los que llevaron conmigo, ¿qué les pasó? Eso se llama merma, señores. Y es normal, como dice su compañera, ¿no? Producción o planta le pide al área de materia prima 1000 kilos de tela, porque va a botar, no sé, pues 1000 camisas o 100.000 camisas. Hay una orden de fabricación de 100.000 camisas. Esos 1000 kilos de tela se recepcionan y en el proceso. Estas camisas pasan por el cortado, por la costurería, por la puesta de botones y en fin, ¿no? Y en cada proceso van quedando retazos, 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 retazos. Resulta que si yo sumo a los 900 kilos de tela convertidas en camisa, más lo que ha quedado por retazos, ahí voy a encontrar probablemente los 100 kilos más que me faltaban. Eso se llama merma. Merma es la pérdida normal que se puede obtener en un proceso productivo, pero tenemos que asegurarnos de que esa merma sea la merma razonable. Entonces, para asegurarme que esa merma sea razonable, debo tener a mano un informe de la merma que se genera en el proceso productivo, firmada por un ingeniero, obviamente, porque ese ingeniero va a analizar el proceso, va a darse cuenta la calidad de equipos que tenemos y va a decir, con el proceso que se tiene y con la calidad de máquinas con la que se trabaja, es previsible de que existe un 10% de merma en la tela como consecuencia de los cortes, de los retazos que van sobrando y que van quedando en el proceso productivo. Entonces, de esa manera, establezco un estándar, ¿no? Por cada 10 kilos, boto 9 kilos de camisa. Cada 10 kilos de tela, me imagino, ¿no? Es un estándar. Medición del resultado es cuando yo empiezo a ver o a analizar las órdenes de producción atendidas. Y digo, ¿no? Para la orden de producción número 1, se solicitaron 100 kilos de tela y se botaron 885 kilos en camisas. Hay un 15% en merma. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué pasó? ¿No era 10%? Habrá que analizar y ver cuáles son las explicaciones que se dan, ¿no? Probablemente hubo una falla en el equipo, una falla en la máquina, una falla en la calibración. Eso hizo que se corten más telas, o de repente entró una reprogramación de pedido por urgencia que pagaba mejor precio, y eso hizo que se genere esa merma. Entonces estoy viendo el resultado, ¿no? La corrección, ¿qué vamos a hacer para que esto no ocurra a futuro? Entonces, cuando esto va a ocurrir a futuro, vamos a implementar un reporte, un documento que se llame pedido de producción especial. Ese pedido se hará con un mínimo de 24 horas de anticipación. No puede venir de la noche a la mañana, porque eso me genera la
merma excesiva. Correcto. Entonces ya tengo una medida correctiva. Para la próxima, yo sé que si quieren votar un nuevo lote, ¿sí? Cuando sé que hay en camino un proceso previo, no, señores, me tienen que traer la aprobación directo de Gerencia General. Porque Gerencia General va a saber de que hacer eso me va a botar una merma adicional de 5% más. Esa es una medida correctiva, por ejemplo, ¿no? La retroalimentación será la revisión posterior de los diversos reportes de producción en donde se generan estos hechos, pero a la vez se subsana la situación, contando pues con ese informe 24 horas de anticipación, me da plazo para terminar siquiera un lote y no seguir con la producción que sigue, que viene, porque tendría que sacarla, dejarla de lado y botarme una merma de 15%, ¿no es cierto? Y todo eso retroalimenta y va a formar parte del control. El control a estas alturas se vuelve permanente, se vuelve constante. La rotación va a ser permanente, va a ser constante. Eso va a hacer de que mis controles, al retroalimentarse periódicamente, constantemente, eso va a hacer de que el control esté enlazado con los nuevos procesos que una organización ostenta. Clase de control. Tenemos distintos tipos de control, señores. Está el control de producción, el control de calidad, el control de mercados, el control financiero, el control presupuestario, el control contable, el control que se establece en recursos humanos. El control de producción es el que tiene por finalidad hacer de que la producción programada sea ejecutada tal cual para que se logren los objetivos de la producción. Si yo dije que el día de hoy iba a botar 40 toneladas de producto terminado, pues efectivamente boté las 40 toneladas de productos terminados, ¿no? El control de calidad es el que tiene que ver con la calidad del producto final que estoy sacando al mercado, ¿no? Es decir, el control que yo hago sobre el producto que llevo al mercado, en este caso camisas, polos, o un servicio de auditoría, por ejemplo. Entonces, el control de calidad implicará hacer la revisión de los papeles de trabajo de esa auditoría para ver que las conclusiones a las cuales yo he llegado como consecuencia de la revisión de la razonabilidad de las cuentas por cobrar se soportan en evidencia suficiente y competente que hace que efectivamente las cuentas por cobrar se presentan de forma razonable, ¿cierto? Es un control de calidad. Control de mercados es el control que yo ejerzo cuando hago, por ejemplo, una visita inopinada a mis clientes como un controlador oculto, ¿no? Por ejemplo, tengo el área de ventas y el área de ventas tiene por función también cobrar. Entonces, ¿yo qué establezco? Establezco un control oculto en donde una persona se identifica con un documento de la empresa, con una carta, ¿no? Y viene a verificar el recorrido de la zona de venta de un vendedor. El vendedor es cobrador a la vez. La empresa tiene un récord de las cobranzas que va realizando. Entonces se acercará a las diversas tiendas a las que él visita con la finalidad de decirle, señor, usted está debiéndome 2 facturas a la empresa, ¿no? Confírmeme, dígame si es correcto o no y fírmeme acá, por favor. Esto no tiene carácter de cobranza, simplemente tiene carácter de control, nada más. Sí, yo le debo 2 facturas a la empresa. De repente yo le traigo un reporte en donde le digo, usted me debe 3 facturas y la persona me dice, no, yo no tengo 3 facturas, yo debo solo 2. La semana pasada pagué una y me están quedando 2 facturas pendientes de pago. Acá tengo el pago de esa factura que usted tiene en ese reporte. Entonces, eso, por ejemplo, es un indicador que el mercado no se está controlando adecuadamente, ¿no? Probablemente de repente el vendedor me está sacando la vuelta y me está haciendo lo que se llama el famoso carrusel. Con la cobranza del día de hoy repongo la cobranza del día de ayer que me la agarré. Y de esa manera, cuando me revisan la cuenta por cobrar, encuentran que las cobranzas tienen una morosidad bastante razonable, cuando no es así, ¿no?
Cuando yo como vendedor lo que estoy haciendo, me estoy agenciando ese dinero para llevármelo al bolsillo. El control financiero viene como consecuencia del análisis de los ratios y las relaciones que hacemos sobre las distintas partidas porcentuales de los estados financieros y cómo es que éstas se relacionan unas con otras, ¿no? Por ejemplo, cuando yo analizo el ratio de ventas, ¿no? O el ratio de cobranzas, veo esas cuentas por cobrar, qué tanto porcentaje significan de las ventas, por ejemplo. Entonces yo sé que de las ventas, el 10% en promedio resultan en cobranzas inmediatas. Otro 30% resultarán en cobranzas a los 20 días. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ese control financiero me va a dar un indicio de que, me va a decir de que 5% o 2% de esa venta no se llega a cobrar y termina en el resultado de la empresa, en el gasto de la empresa como cobranza dudosa. Entonces es importante hacer el seguimiento a esa partida, ver cómo se comporta a lo largo del tiempo para saber qué decisiones vamos a ir tomando con esa cartera pesada, ¿no? Sobre todo, qué prácticas está poniendo la empresa en marcha para evitar de que esto ocurra nuevamente, ¿no? El control presupuestal es el que se realiza o se practica todos los meses como consecuencia de comparar la contabilidad contra lo que se presupuestó se iba a ejecutar. De esa manera, estamos atentos a cualquier desviación, ¿no? ¿Cómo es que se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Y por qué no se hizo de repente? El control contable es el que realizamos cuando aplicamos ratios financieros, por ejemplo, a la contabilidad y vemos si esos ratios financieros contienen todos los números que deberían contener, ¿no? El control contable, además, tiene que ver con cruces de información. Por ejemplo, el saldo en las cuentas por cobrar, el saldo en las cuentas por cobrar tiene que ir de la mano con el reporte del área de créditos y cobranza, por ejemplo, ¿no? El saldo de las cuentas por pagar tiene que ir de la mano con la información que me bota el área de logística, por ejemplo. El saldo de la materia prima tiene que estar amarrado y tiene que botarme directamente la cifra que me bota el Cardex valorizado de materia prima. Entonces, esos controles contables son los que no pueden fallar, ¿no? Control de recursos humanos, el que ha establecido el área de recursos humanos para controlar el ingreso y la salida del personal, por ejemplo, dentro de la fábrica o dentro de la empresa, ¿no? Todos, al ingresar, van a marcar su tarjeta de ingreso y su tarjeta de salida. De esa manera se dan cuenta cómo vamos estableciendo controles que tienen como finalidad que se cumplan los objetivos de cada área. Pero se entiende que el objetivo de cada área tiene que estar alineado a los objetivos empresariales, porque resultan ser el máximo exponente de el cúmulo de logros que hagan todas las empresas, ¿no? Esta parte terminamos, sí, sí, claro. Ahora, técnicas de control. Están los sistemas de información y las gráficas diagramas. Los sistemas de información lo tenemos cuando solicitamos información de la contabilidad, de la auditoría, de los presupuestos, de los reportes e informes diversos que tiene la empresa, formas de archivos, memorias, expedientes, ¿no?
sistemas de información computarizados, sistemas de información mecanizados, por ejemplo, libros electrónicos. Es un sistema de información mecanizado, ¿no? En donde se va a automatizar el proceso y se va a colgar en el drive de la autoridad tributaria. Gráficas o diagramas. Habrá diagrama de proceso, diagrama de procedimientos o diagrama de Gantt. Habrá gráficas o diagramas de procedimientos en donde vemos la evaluación del rendimiento hora máquina, ¿no? Y hay empresas que llegan al nivel de controlar la producción de cada mano, por ejemplo, ¿no? La mano derecha, ¿cuánto produce? Mano izquierda, ¿cuánto produce? Son mecanismos de producción, sobre todo en trabajos manuales, ¿no? Técnicas de control. Estudio de métodos, los métodos cuantitativos, los programas de control interno, por ejemplo, ¿no? En el estudio de métodos tenemos el estudio de tiempos y movimientos estándares. Esto se realiza sobre todo en la producción. Saber cuánto tiempo nos demora sacar adelante un determinado proceso productivo, ¿no? Saber cuánto tiempo nos demora sacar un proceso productivo de un producto X. Sabemos que ese producto X, su producción demora 3 horas, ¿no? Sabemos que la producción demora 3 horas, entonces tenemos parametrizado esas 3 horas, cómo se compone, ¿no? Proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5, proceso 6. Son 6 procesos y cada proceso tiene su tiempo de demora y de espera. Por ejemplo, el proceso, yo recuerdo cuando yo trabajaba en Cervecería San Juan, yo ahí trabajaba de contador de costos, luego fui contador general y luego fui controller. Ahí lo que se tenía era, en el área de producción, por ejemplo, yo me sabía en principio, la distribución del proceso mismo, ¿no? Se tenía la producción de la cerveza San Juan, la cerveza Cristal, la cerveza Pilsen, y últimamente, yo recuerdo esto desde el año 93, año 93 fue, claro, año 93 estaba en Pucallpa, trabajando como jefe. Yo estaba trabajando en Deloitte, y estando trabajando en Deloitte, Cervecería San Juan, perteneciente al grupo Bacus, me hace una oferta increíble, ¿no? 3 o 4 veces mi sueldo, un sueldo galáctico, ¿no? Y eso ocurre con muchos de ustedes, que les va a pasar, estando trabajando en una firma auditoria importante, en lo mejor que les va, se le presenta la virgencita, como se dice, ¿no? Ya es cuestión de cada uno, ¿no? Si desea hacer línea de carrera en la empresa donde está, o desea tomar las riendas de un negocio que le permite ganar una muy buena cantidad de dinero, tener una estabilidad económica probablemente que nunca lo tuvo. Entonces ya es una decisión personal de cada uno, ¿no? Entonces recuerdo cuando a mí me ofrecieron esta posición, yo era auditor senior. Claro, auditor senior, ya haciendo trabajo de supervisor. Y el grupo Bacus eran mis empresas, yo las auditaba. Yo había ido a auditar a Cervecería San Juan, Cervecería Bacus, Cervecería del Norte, Cervecería del Sur, Cervecería Modelo, Cervecería Trujillo, ¿no? Entonces, me conocía los procesos. Y un día recibí, pues, esta propuesta. Bueno, y la cosa que tuve que meterme a ver los tiempos y movimientos y estándares del proceso de la producción de la cerveza, por ejemplo. Entonces yo sabía sabía los tiempos, y en cada tiempo qué fase de producción se hacía de estos productos. Entonces ese era mi estándar. Mi estándar yo lo tenía controlado con el área de producción.
Entonces, ese estándar yo lo cotejaba con la producción real. Y ahí tenía desviaciones a veces, ¿no? Cuando estas no eran significativas, bueno, pues pasaban como, digamos, incidencias. Pero cuando estas tenían un efecto fuerte, había que explicarlas, qué había pasado, qué había sucedido, por qué se habían dado, ¿no? Entonces, son métodos de control, son técnicas de control, mejor dicho, como bien dice ahí. Tenemos los métodos cuantitativos, análisis de estadísticas, por ejemplo, programación, investigación de operaciones, aplicación de modelos matemáticos. Tenemos los controles internos y que tienen programas. El auditorio interno tiene programas de control interno y sabe qué hacer en cada etapa. Por ejemplo, yo actualmente yo soy auditor interno, le dije, pero no de una empresa que es administradora de fondos colectivos. Y hay una ley del sistema de fondos colectivos que establece los parámetros de seguridad que se deben llevar a cabo en estas empresas. Entonces yo debo de, en base a ese manual, en base a esa normativa, es una normativa, debo de adecuar mis controles y mis revisiones. Yo no las puedo hacer porque a mí se me ocurre. Yo tengo que alinearme a la normativa de control que establece la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, sobre esa base, yo programo mis visitas trimestrales y anuales e informo también, porque tengo que informar a la Superintendencia de Mercado de Valores cómo van los controles en la empresa. Hacerle seguimiento a las observaciones que dejaron los auditores de la Superintendencia de Mercado de Valores. Hacerle seguimiento a las propias observaciones que yo reporté como área de auditoría interna. Hacerle seguimiento a las observaciones del área de auditoría externa. Cómo van evolucionando y cómo se sustentan, sobre todo. Porque de esa manera vamos levantando observaciones y se van mejorando los procesos. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Aquí vemos la responsabilidad del control interno, ¿no? Y nos damos cuenta que, ¿qué nos dice la lectura? Dice, la más alta autoridad de la organización hacia abajo es la que ejerce el control interno. Es decir, los accionistas son los responsables del control interno total de la empresa porque son los dueños. Le sigue el directorio, a quienes los accionistas lo han contratado para que ejecuten las decisiones que el accionista ha tomado. El directorio va a trabajar de la mano con la gerencia general, gerencia, es decir, ahí, no gerencial, con la finalidad de que se logren los objetivos programados. Y la gerencia general se reunirá con las jefaturas o las gerencias de mando medio para evaluar periódicamente cómo van los resultados, cómo vamos llegando a la meta programada, ¿no? Entonces, de esa manera es como se ejerce la responsabilidad en el control interno, señores. O sea, no es que el control interno es labor exclusiva del auditor interno o del controller o del contador general, no. El control interno es responsabilidad de todos en la empresa, de todos. Porque todos tenemos cierto grado de manejo de ciertos recursos de la empresa. Entonces nos hacemos responsables por la ejecución de estos resultados como se planifican. El que no se llegue a la meta amerita una explicación. ¿Por qué no se han dado los resultados programados? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Eso es lo que se debe evaluar permanentemente. Ahí tenemos los ciclos contables por lo que atraviesa la contabilidad, ¿no? O sea, la contabilidad refleja como esencia, el manejo de dinero que hace el negocio, ¿no?
Eso va a generar documentos de entrada y documentos de salida en las distintas áreas, de forma general. Tesorería tendrá documentos que le sirven para el ingreso de dinero y documentos que le sustentan los egresos de dinero. Todo eso debe plasmarse en la información financiera con la finalidad de tener claro cómo es que se generan los orígenes de fondo y cómo es que estos se destinan al pago de obligaciones de distinta naturaleza, entre ellas la producción, ¿no? Para hacer que el ciclo del negocio como empresa en marcha se lleve a cabo de una manera constante. Entonces, de esa manera, nos aseguramos que el ciclo de negocios camine permanentemente, como un relojito, ¿no? Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, novedades? ¿Algo que deseen preguntar, averiguar? Uy, 5:48, quiero terminar la clase todavía, ¿no? A las 7:30. ¿No? 7:30, ¿no? Sí. Uy, qué abuso. 7:30. ¿Por qué me envió hasta esa hora, señores? Yo pensé que vamos a las 6 de la tarde. Ya, a las 6 de la tarde nuevamente descansamos 10 minutos, ¿ah? Ya miren, ahí tenemos el ciclo de operaciones contables. La contabilidad maneja diversos ciclos, ¿no? Pero lo más importante son esos los que tenemos ahí, ¿no? El ciclo de tesorería, que le provee efectivo a la empresa para que ésta la destine a la salida de dinero, ¿no? Los dos ciclos de salida de dinero más importantes que maneja un negocio es el de la compra de materias primas, activos, pago de nóminas o planilla que se utiliza en el ciclo de conversión. Cuando decimos ciclo de conversión, ¿a qué nos referimos allá? ¿Qué opinan? Cuando hablamos del ciclo de conversión, ¿a qué nos referimos, señores? ¿Qué opinan? De la materia prima a los productos terminados. Así es. Bingo. Producción, planta, ¿no? Cuando estamos en una empresa, miren, hay distintos tipos de empresas. La empresa comercial, la que compra el producto tal cual, la empaca de la manera como quiere y lo vende, sin transformar el producto. Y la otra son las industrias o las fábricas, las que convierten el producto. Es decir, compro materia prima, entra la actividad de la maquinaria, la mano de obra que le echa a trabajar y sale un producto final, un producto terminado. Ese es el ciclo de la conversión, ¿no es cierto? Materia prima que ingresa y sale el producto terminado. El ciclo de la conversión, se dice. ¿Correcto? Entonces, como bien se dice ahí, el ciclo de conversión origina productos y servicios y controla los inventarios de productos terminados para venderlos. Controla los inventarios de productos terminados para venderlos, ¿no es cierto? En toda esa etapa hay que marcar perfectamente los procesos. Porque estos procesos, si no les pongo candado a ciertas actividades que se realizan, por ahí pueden haber fuga de recursos. Por ahí se podría dar fuga de recursos. Entonces, de esa manera evitamos de que los recursos de la empresa se vean mal utilizados, afectando la reputación, la buena imagen y sobre todo los resultados del negocio, ¿no?
El ciclo de ingresos vende los productos o servicios y como consecuencia de esa venta va a entregar el dinero que recauda al ciclo de tesorería para su uso interno e inversiones hacia afuera. Ya eso es un ciclo aparte ya. El ciclo de ingresos se encarga de vender y cobrar. Y ahí termina la labor. De ahí empieza la labor ya del ciclo de tesorería. ¿No es cierto? Y todos estos ciclos le van a transmitir información a la contabilidad, a la información financiera. Y esta se va a resumir en los estados financieros. Entonces, de esa manera, estos ciclos van a jugar un papel importante en la conversión o en el crecimiento del negocio, ¿no? En el crecimiento del negocio, porque va a ser de este proceso algo único. Cada empresa, como les digo, tiene su particularidad, su situación propia, que no la hace comparativa una con otra. Entonces, eso hace de que cada entidad tenga definido su propio control interno. Y periódicamente este tiene que irse revisando. Perdón, irse actualizando, ¿correcto? Para cumplir los objetivos empresariales. Porque acuérdense que el objetivo empresarial, perdón, el objetivo empresarial en su nivel más básico, o su nivel final, mejor dicho, es el de entregarle las ganancias al socio que ha decidido invertir en esa empresa, ¿no? Uno invierte para ganar dinero. Entonces, ese dinero que se ha recaudado y se ha obtenido como consecuencia de las ventas, luego tiene que ser destinado ese dinero, en principio, a reponer esa materia prima o esa mercadería que se utilizó a la venta para reponer mis inventarios. Luego, con esa ganancia que me va dejando ese modelo de negocios, debo de hacer frente a el pago de obligaciones de diversos tipos, ¿no? Diversos tipos de obligaciones debo hacer frente. Y de lo que me vaya quedando el remanente, al final me va a quedar una partida que se llama la utilidad antes de participación e impuestos. Tengo que separar la participación de los trabajadores si es que les compete. O si es que lo tocase, ¿no? Y luego vendrá la penúltima partida del estado de resultados. ¿Cuál es esa partida? Después de la participación, ¿qué vendrá? ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Qué partida vendrá, señores? ¿O están ahí? ¿Se me quedaron dormidos? ¿Qué partida vendrá ahí, señores? ¿Están ahí, señores? ¿Me escuchan? A ver, voy a ver, creo que se me quedaron dormidos. Voy a llamarlos. De repente se desconectó una desconexión. No creo. A ver. Cristina Fernanda, ¿se encuentra? Sí, profesor.
¿Qué opinas, Cristina Fernanda, de lo que acabo de decir? ¿Puede repetirlo, por favor? Ya ves, no has estado atenta. ¿Por qué no has estado atenta? Pregunto. Hay que estar atentos, señores. Ya el colegio pasó. Yo he dicho lo siguiente, de que cuando analizamos los diversos ciclos, en el ciclo contable, decimos que el ciclo de los ingresos es la primera partida en el estado de resultados. A esos ingresos hay que quitarle los costos, lo que me cuesta vender, el costo de ventas. Lo que me queda es una utilidad bruta que me va a ayudar a hacer frente a los gastos de administración y gasto de ventas. Si yo descuento eso, me va a quedar la utilidad antes de participación e impuestos. Quito la participación de los trabajadores, que en unas empresas es permitido, es legal, ¿no? Y en otras no está permitido. ¿Y qué me queda? Me va a quedar una utilidad antes de qué. Esa es la pregunta. ¿Te acuerdas? Cuando tienes el estado de resultados, la penúltima partida para llegar a la utilidad o la pérdida del ejercicio, ¿qué te queda? Ante eso, ¿qué te quedó? ¿A qué hiciste frente? ¿A qué hicimos frente, señores? ¿Ah? ¿No te acuerdas? Hicimos frente al impuesto a la renta. Impuesto a la renta. Y después del impuesto a la renta, ¿qué me queda? Utilidad neta. La utilidad neta, ¿no es cierto? La utilidad neta, o también la pérdida, puede ser pérdida, ¿no? Puede que me quede pérdida, ¿no? Y esa utilidad neta, el socio o accionista tiene derecho a llevársela, ¿cierto? El socio o accionista tiene derecho a llevarse esa utilidad neta a su bolsillo, porque invierte para ganar, pues, ¿sí? Invierte para ganar. Entonces ahí hay una partida importante que debemos de evaluar, ¿no? Ese pago que se está haciendo de dividendos, ¿qué porcentaje representa de los resultados que están yendo a los accionistas? Es lo que se llama la política de dividendos. Esa política de dividendos va a ayudarle a la empresa a saber qué tan eficiente es en la repartición de utilidades. Es decir, qué tan apetecible es la empresa cuando uno la evalúa como tal a la hora que uno decide invertir, ¿no? Una empresa que reparte utilidades es una empresa bastante atractiva para obtener recursos frescos permanentemente, ¿no? Porque eso va a ayudarle al negocio y eso le va a ayudar también, además, al accionista nuevo que ingresa a comprar acciones porque tiene la expectativa de generar ganancias y levantarse esas ganancias, llevarse esas ganancias y llevárselas al bolsillo, ¿no? Eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, todos esos ciclos que dice, ¿no? Envían información contable al ciclo de información financiera y hasta se resume en estos resultados, en los estados financieros, perdón, al accionista o al socio le interesan ver cómo están esas utilidades, esos resultados, ¿no? Porque de eso le conlleva a ver si esta empresa o este negocio es exitoso o no. De esa manera, uno analiza o evalúa las ganancias, ¿no? De lo que se está llevando al bolsillo, realmente me resulta apetecible, atractivo, ¿no? Y de esa forma, uno trabaja resultados, ¿no? Respecto a los accionistas. Pero hasta ese nivel aplicamos control.
¿no? Aplicamos control, porque tenemos que, sobre todo, estar atentos a esa entrega de dividendos, haberla realizado sobre la base de utilidades reales primero, y segundo, ese pago de dividendos está afecto a un impuesto a la renta. Atentos a la retención del impuesto a la renta, ¿no? Riesgo y objetivos. Miren cómo está el país, ¿no? 71% dice quieren el cierre del Congreso y que Dina Boluarte renuncie. Pistas partidas, ¿no? Como consecuencia de fenómenos naturales, problemas de inseguridad y literalmente el Palacio de Gobierno, miren lo hermoso y bonito que está, ¿no? Entonces, una empresa que viene a evaluar una permanencia en el país, hacer una inversión en el país, lo primero que evalúa es riesgo país. El país en donde va a invertir, en donde va a poner su dinero por los próximos 40, 50, 60, 100 años, qué tan estabilizado se encuentra, ¿no? Entonces, lo primero que uno evalúa es el aspecto externo y el aspecto político, cómo generen estabilidad empresarial. Es el primer control interno que un inversionista establece. Se reúne con sus asesores y les pide expresamente se le haga una evaluación de cómo está el Perú como país, ¿no? Porque es un tema que le va a impactar. Encuentra un país con muchas divergencias en lo político, en donde no hay estabilidad económica, marcada por un plan de trabajo serio de gobierno, en donde hacer negocios me genera incertidumbre porque yo puedo firmar un convenio de estabilidad tributario con el Estado peruano, pero de repente un nuevo Congreso que ingresa me trae abajo ese proyecto o esa ley me la trae abajo con otra ley. Entonces, ¿sobre qué base decido invertir? ¿No? Cuando una empresa viene e invierte en territorio peruano, evalúa todos esos aspectos. Es el primer control interno que establece cómo está el país, riesgo región, la región, Sudamérica, cómo se ve a nivel mundial. A nivel mundial, Sudamérica se ve como una región bastante convulsionada, ¿no? Por gobiernos de izquierda, dictatoriales, y en donde no se ve una estabilidad jurídica que me sea apetecible para invertir 800, 1000, 2000 millones de soles o de dólares para la construcción o la implantación o llevar una planta, una empresa y hacerla trabajar ahí. Entonces, eso es lo que todo inversionista ve y analiza. Y su primera decisión es esa: riesgo país, riesgo región. ¿Cómo está la política en el país? ¿Cómo esta me afecta? ¿Cómo la política monetaria del BCR me afecta? En buena onda, los 20 últimos años, los presidentes y la clase política ha respetado la autonomía del BCR. El caso peruano es un caso de estudio sobre la base de cómo tanto ruido político que ha habido, tanta inestabilidad política que ha habido, no ha hecho que el tipo de cambio se vaya a 5 soles, por ejemplo, se mantenga estable. Eso tiene una explicación. La explicación es el buen manejo técnico que se da en el BCR a la política cambiaria. ¿Cómo se llama el presidente del BCR? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan quién es el presidente del BCR, del Banco Central de Reserva del Perú?
Julio Velarde. Así es. El señor Julio Velarde tiene más de 20 años en el puesto. Los gobiernos de turnos que han pasado no han tocado mano del BCR, no han politizado el BCR. Imagínense el desastre económico que fuera el Perú si cada gobierno cambiara presidente del BCR a su antojo político. Seríamos una desgracia, una paria, ¿no? Entonces, lo bueno que se ha mantenido, lo único bueno, diría yo, que se ha mantenido en el país en los últimos 20 años, últimos 20, 25 años, yo creo que ha sido el manejo económico fino que se ha hecho en el BCR, que ha permitido que tanto ruido político no afecte las reservas internacionales que hemos ido ganando, no afecte el hecho de que el tipo de cambio no se nos haya disparado, no se nos haya ido de las manos. El tipo de cambio que está ahorita el Perú es un tipo de cambio que se mantiene estable y es Profesor. motivo de... Sí. Ellas son las 6:08. Ajá. Me avisaron, yo pues lo estaba haciendo. Ya, vamos a un descanso de 10 minutos. Ya ves, despertaron. Ya, A las 6:18 regresamos. Ya sale.